buenas noches. Vamos a tener aquí un conversatorio entre el señor presidente del negociado de energía de Puerto Rico, Edison Avilés, y conmigo y con los amigos que quieran formularnos preguntas que nosotros podamos contestar al alcance que podamos, ¿no? El tema de este conversatorio es el Plan Integrado de Recursos, que hablamos de él indistintamente como el PIR, por las iniciales en español, o por el IRP, que es el Integrated Resource Plan. Yo quiero llegar a qué es el PIR y cuál es su importancia al revés. O sea, yo no voy a empezar diciendo qué es el PIR y por qué es importante. Yo quiero plantear primero, y el presidente Avilés y yo hemos diferido en muchas cosas y hemos colaborado en muchas cosas y estamos en mucho de acuerdo. Yo creo que la gran pregunta que tiene el pueblo de Puerto Rico ante la transformación del sistema de energía eléctrica, transformación que viene por las leyes y por la realidad de los desastres que Puerto Rico ha sufrido, es quién está a cargo de ese proceso. ¿Quién es el que nos pone el canal que debemos seguir para lograr que se cambie un sistema que antes era un modelo centralizado, monopolístico, lo que se llamaba en inglés top to bottom, donde toda decisión y toda actividad estaba centralizada en la Autoridad de Energía Eléctrica? ¿Y qué es eso hoy? ¿Y qué instrumento tenemos para que eso que debe ser hoy efectivamente ocurra? El sistema anterior de la Autoridad de Energía Eléctrica, contrario a lo que entendemos ahora del fracaso, fue extraordinariamente exitoso. Primero, llevó electricidad al jíbaro más jíbaro viviendo en la montaña más aislada, cosa que no es así todavía hoy en la inmensa mayoría de los países del mundo. Puerto Rico, no importa donde tú vives, no importaba tu nivel de ingreso, allí llegaba la electricidad provista por la Autoridad de Energía Eléctrica. Eso es un logro extraordinario de justicia, ¿okay? Y de oportunidad. Pero además, el sistema de energía eléctrica proveyó la energía que necesitaba la economía de Puerto Rico para transformarse de una economía agrícola a una economía industrial. Eso también lo logró la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que, por mucho que la critiquemos, por mucho que la ataquemos, por mucho que creamos que fracasó eventualmente, vamos a dejar sentado que eso sí ocurrió. Ahora, hoy estamos ante un nuevo modelo. Es un modelo, repito, que altera el top to bottom con bottoms up. La figura central hoy, y el señor Avilés es principalmente responsable de que eso se implante adecuadamente, es el llamado prosumidor. Esto es el consumidor que produce energía eléctrica, consume energía eléctrica y el exceso de su energía se la devuelve al sistema centralizado para que a su vez lo venda a consumidores más adelante. No hay un solo vendedor, no hay un solo productor. Ahora es una responsabilidad compartida con competencia. ¿Y qué tiene que ver esto con el IRP o con el PIR? El Integrated Resource Plan o el Plan Integrado de Recursos es lo que llaman en inglés un Action Forcing Procedure. No sé si conscientemente, un poco está tomado de una reforma importantísima que se hizo en la década del 70 cuando se aprobó el Environmental Policy Act en los Estados Unidos, que eventualmente se adopta en Puerto Rico también. El Environmental Policy Act creó un instrumento, un instrumento que antes no existía, que es lo que se conoce en inglés como el Environmental Impact Statement,
que era el instrumento que forzaba a que en cada decisión que se va a tomar se incorporaran los valores, principios y mandatos de la ley. De ahí viene la expresión Action Forcing Proceeding. Pues el IRP hoy, el PIR, es un instrumento que fuerza para que los valores y principios que la política pública establece en la Ley 57 del 2014 y la Ley 17 del 2019, efectivamente sea parte del proceso decisional más importante, que es qué inversión se hace, qué se construye y qué no se construye. Puerto Rico tiene la mala costumbre de que decimos, esta es la política pública, y no pasa nada, porque no hay procesos de implantación de política pública. El PIR, en manos del negociado y del señor presidente, es el instrumento que fuerza que esos valores de política pública efectivamente se incorporen en el proceso decisional. Y ya lo han logrado. Lo lograron cuando la Autoridad de Energía Eléctrica sometió un proyecto de PIR que no incorporaba los valores de la Ley 17 y los obligaron a incorporarlo. Lo lograron también cuando la Autoridad de Energía Eléctrica pretendió que los fondos FEMA de reconstrucción de la red eléctrica y del sistema eléctrico hicieran como un puente y se salieran del proceso decisional clásico dentro del negociado. Y el negociado, correctamente a mi entender, dijo no. No importa de dónde vengan los fondos, sean de FEMA, sean de donde sea, esos fondos se tienen que utilizar para actuar conforme al mandato del PIR, que es el mandato de política pública. Creo que con eso le he dado algo para comenzar. Sí, gracias y buenas noches a todos y gracias por acompañarnos. Tocando el tema de la Autoridad de Energía Eléctrica, indiscutiblemente la autoridad fue pilar en el desarrollo de nuestro país, como dijo el profesor Agray, y cumplió a cabalidad su finalidad, ¿no? Que quedó establecida en su ley habilitadora. Es importante recalcar que en gran medida eso se logró porque estaba en manos del Estado. Muchas de las utilidades en los Estados Unidos, por no decir todas o la mayoría, son utilidades con fines de lucro. Y en la mayoría de las ocasiones, si no es costo efectivo llevar servicio eléctrico a un área, no lo lleva. De ahí el complemento de las cooperativas en los Estados Unidos. Las cooperativas vienen a llenar ese vacío cuando la utilidad no visualiza una ganancia, la cooperativa entra con ciertos fondos federales y complementa. En cierta medida, por decirlo así, en Puerto Rico, la autoridad fue una gran cooperativa en manos del Estado. Como no tenía fines de lucro, tenía una responsabilidad de proveer servicio en el lugar que fuera, sin importar el costo que tuviera. Y por eso en Puerto Rico, la autoridad logró llevar electricidad, como dijo el profesor Agray, al lugar más remoto, bien distinto a ciertas jurisdicciones en los Estados Unidos y a otros países del mundo. Eso fue un gran logro. Sin embargo, por las razones que fueran, no vamos a discutir, yo creo que el profesor Agray que nos acompaña lo discute a cabalidad en su clase. Algo pasó que la autoridad dejó de llenar las expectativas por las necesidades del país. Y no lo digo yo, eso lo sentimos todos y lo vimos nuevamente en el video cuando recibimos el azote de Irma y María. La recuperación del sistema que esperaba el país no se logró en manos de la autoridad. Y eso provocó en cierta medida que se pensara que era necesario en nuestro país para cambiar el paradigma existente. Y ese razonamiento se fundamentó en movimientos que se vienen dando en los Estados Unidos desde los 80,
que en cierta medida se lograron cabalmente en California, que es el siguiente: menos unidades de generación grande, más unidades más cerca del consumidor, o sea, generación distribuida. Y además, tratar de romper ese monopolio que, aunque no tenía finalidad de lucro, realmente no daba paso a una competencia que se proyectó en ese momento que era necesario para lograr la transformación del sistema eléctrico. Al día de hoy tenemos una combinación que, aunque tenemos legislación que nos va a mover a un mercado, lo cierto es que estamos en un proceso de transición. Todavía tenemos lo que le llamamos en la generación legado, que es la generación de la autoridad. Y eso ya hemos establecido, ya se estableció mediante legislación y el negociado ha logrado mediante reglamentación proveer las herramientas para que en Puerto Rico empiece a darse una competencia de mercado. Esa competencia de mercado no existía antes. Antes cualquier persona que pensaba o deseaba generar electricidad tenía que venderle a la utilidad y entonces la utilidad le vendía al consumidor. Pues con la aprobación del reglamento de transbordo ya no necesariamente eso es así. Ya pueden existir contratos bilaterales entre un consumidor industrial o comercial y un suplidor de electricidad pagándole lo que le llamamos un peaje a la autoridad. Eso en cierta medida va a facilitar esa competencia de generación que va a complementar el legacy y que eventualmente lo va a sustituir. Lo que se busca entonces en Puerto Rico es que cuando logremos la transformación, la generación esté en manos de entes privadas compitiendo y que el consumidor tenga la capacidad de escoger, en aquellos casos en que ellos no sean lo que están produciendo, a quién le compran la electricidad. Algo así similar o bien parecido a lo que tenemos en las telecomunicaciones. Entonces, ¿qué es el Plan Integral de Recursos? Agraí ha planteado un sinnúmero de preocupaciones o de sugerencias o de lo que él entiende que debe ser nuestra conversación. Pero el Plan Integral de Recursos, yo quiero que, ¿verdad?, enfaticemos algo bien importante. En su inicio, el Plan Integral de Recursos lo produce la Autoridad de Energía Eléctrica porque era un monopolio y estaba en posesión y a cargo de toda la generación del país. Y como el Plan Integral de Recursos es un plan a corto, mediano y largo plazo de lo que se va a hacer en la generación, y ellos tenían un monopolio, ellos dicen o iniciaban ese proceso. Y hasta el día de hoy es así, y posiblemente en la próxima ronda del Plan Integral de Recursos sean ellos, a través de Luma, ¿no?, por la relación del contrato que tienen, quienes sometan al negociado de energía esa planificación de generación. Sin embargo, en la medida que va adentrándose generación privada que no es de la autoridad, existe una alta posibilidad de que ya no sea la autoridad quien inicie el proceso, ni la propuesta de lo que va a ser la planificación, sino que sea el mismo negociado, porque el negociado es el que va a tener la visibilidad de toda la generación, que va a ser la suma de la generación que todavía sea de la autoridad y toda aquella que se vaya incorporando a través de un proceso competitivo. Hay dos puntos que yo quiero añadir a lo que señala el presidente. Número uno, el Plan Integrado de Recursos se adopta. O sea, el primer borrador, vamos a llamarle, lo somete la autoridad. Alguien tiene que someterlo, ¿no? Pero la discusión, evaluación, modificación y aprobación final del plan, que es el plan que dice dónde y cuándo se va a construir qué y por qué. Ese plan es producto de la participación ciudadana. O sea, por primera vez, nosotros, literalmente todos, sea el Centro de Residencia de la Facultad de Derecho, sea el grupo, el Instituto de Competitividad con el cual yo estoy asociado, sean
consumidores independientes, productores independientes. Todos tenemos acceso al proceso decisional, vista pública, descubrimiento de pruebas, contrainterrogatorio, de forma que hay, repito, participación real ciudadana, o déjenme ponerlo un poco más, a lo mejor cínico, hay oportunidad de participación real ciudadana que está en nuestras manos aprovecharla o no aprovecharla. El último, y eso es producto de un mandato de la Ley 57 y de la Ley 17, el mandato de apertura, participación, transparencia. Recuerden que hasta el 2014 toda la decisión de la autoridad sobre energía estaba en manos de su junta de directores. La gran transformación de la Ley 57 es que dice, vamos a partir la junta de directores de la Autoridad de Energía Eléctrica, que va a seguir siendo un pedazo junta de directores de la Autoridad de Energía Eléctrica en cuanto a su operación interna, pero con respecto a todo lo que tiene que ver con relación con consumidores, con planes, etcétera, pasa a lo que entonces se llamó la Comisión de Energía, ahora negociado de energía. Así que ese factor de participación ciudadana junto al concepto del prosumidor es esencial. Y si nosotros, que tenemos la oportunidad de participar, no participamos, estamos renunciando a ese derecho que ahora tenemos. Eso de que se participe de verdad es el PIR en gran medida. O sea, el plan de integrado de recursos es la gran oportunidad de mirar al futuro con la participación nuestra. Y el negociado lo dijo específicamente. En el último plan de integrado de recursos dijo, lo estamos devolviendo a la autoridad porque no incorporó todos los valores, principios y mandatos de la Ley 17 del 2019, que es la de Política Pública Energética de Puerto Rico, y le ordeno que lo enmiende para incluir todo esto. Y agradecemos a las entidades que participaron, grupos privados de ambientalistas, grupos privados de consumidores que aportaron para que ese PIR estableciera la ruta que tenemos que seguir para cumplir con la Ley 17. Sí. Se puede argumentar que cuando la autoridad llevaba a cabo estos procesos, los realizaba a través de oficiales examinadores y también había participación ciudadana. Se puede argumentar eso. Pero lo cierto es que eran ellos mismos. La gran diferencia con el nuevo Estado de Derecho es que tienes un ente independiente, un regulador, que va a escuchar a conciencia las aportaciones de la ciudadanía en ese proceso adjudicativo. Y es bien importante lo que dijo el profesor Agraí, hay que participar. Porque si usted no participa y no se expresa dentro del proceso adjudicativo, no hay manera que el juzgador, que en este caso es el negociado de energía, pueda tomar en consideración la petición del país, por más buena que sea, porque estaría violando, como ustedes saben, lo que es la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, que la decisión del juzgador se tiene que basar en la prueba que se desfila en el proceso. Así que es bien importante esa participación ciudadana. Por otro lado, además de esa participación, es bien interesante lo que estamos viendo a raíz de las leyes 57 y 17. ¿Qué estamos viendo? Y lo presentamos en el video. No sé si se fijaron, la proyección, no solamente la proyección, sino actualmente cómo se ha desarrollado la generación distribuida en el país por entes privados y o por consumidores. ¿Qué quiere decir eso? Y además, no solamente dónde estamos, sino lo que proyectamos a raíz de lo que estamos viendo actualmente. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que escuchar lo que está diciendo el ciudadano, ya no con sus palabras, sino con sus actos. Y con sus actos lo que está diciendo es, yo quiero generar, yo quiero ser prosumidor, yo quiero vender. Así que elabora, desarrolla una red
que viabilice 100% mi participación. Y eso es bien importante. Yo creo que es más que bien importante. Yo creo que ese es el centro de gravedad de todo este proceso. Está ocurriendo en el campo de energía un poco lo que ocurrió hace un par de décadas con la tecnología de telecomunicaciones. Ustedes, con algunas excepciones notables, desconocen el mundo en que los teléfonos no se llevaban en el bolsillo, estaban fijos en las casas, estaban fijos en las oficinas. Si uno tenía algo importante y salía de la casa para el médico, tenía que dejar dicho: si me llama fulano o sutano, voy a estar en tal médico, que el teléfono es tal, ¿no? Y eso era el sistema y todos vivíamos con eso, y con sus virtudes y sus defectos. Lo que ocurre con la tecnología es que deja atrás todo ese sistema de telecomunicaciones y se convierte en lo que todos vivimos hoy, ¿no? Andamos con el teléfono, con la computadora, a todos lugares. Un poco eso está ocurriendo en el mercado de energía. A nadie se le ocurriría hace 10 o 15 años que cada persona iba a negociar privado con una entidad que le pusiera fotovoltaicos en las casas y después con batería. O sea, ya no es... Los primeros fotovoltaicos tenían que estar conectados a la Autoridad de Energía Eléctrica y si se iba a la red se le caía el sistema a uno. Pero ahora, con baterías, no solamente tú tienes la producción de tu sistema fotovoltaico, sino que además de eso estás metiendo en la batería y tienes luz de noche o tienes luz cuando la autoridad no está funcionando. Eso es un fenómeno de tecnología, costos y mercado, que un poco, como señalaba el presidente del negociado, lo que hace es que da un mandato aún más fuerte al Estado y al sistema eléctrico de que tienes que tener la red que facilite y simplifique eso, en vez de tener una red que haga difícil ese acceso. Y hay experiencias históricas. El presidente mencionó el sistema que en inglés se llama wheeling, de que un productor privado de energía eléctrica puede vender a un cliente particular, por el momento solamente comercial e industrial, y esa energía, entre comillas, va por la línea de transmisión y distribución y se le paga al dueño de la red, que es la Autoridad de Energía Eléctrica, aunque la administre Luma. En el 2014, no, en el 2009, se aprobó que se hiciera el wheeling. Se le encomendó a la Autoridad de Energía Eléctrica que hicieran el reglamento. Y 10 años más tarde, hubo que, en la Ley 17 del 2019, pasarle esa responsabilidad al negociado para que el negociado hiciera el reglamento, porque la autoridad en 10 años no hizo absolutamente nada. ¿Por qué no? Porque no cree en el sistema de wheeling, porque no cree en la competencia como entidad burocrática. Sin embargo, ya está aprobado. Y eso me lleva a hacer un comentario adicional, que es que la existencia del negociado y dado los nombramientos que se han hecho desde que se creó en el 2014 en adelante, ha permitido que el negociado opere con un nivel de independencia profesional y política que le ha servido muy bien a Puerto Rico. Y no digo esto porque aquí esté el presidente, lo digo cuando él no está. Y además eso no va a mejorar la nota que sacó cuando fue mi discípulo hace muchos años. No creo que pueda mejorarla. Así que, repito como lo que empecé a señalar. El IRP o el PIR es el instrumento que canaliza que efectivamente se cumpla con las políticas públicas que el país decidió. Unas políticas públicas que se legislaron, que las aprobó el gobernador, que en el momento en que se aprobaron tuvieron endoso de los dos partidos principales. Y es un ejemplo, el documento como ley, las leyes son documentos de calidad de primer orden a nivel mundial.
la implantación a través del Plan Integrado de Recursos. Me gustaría, ¿verdad?, añadir, es bien importante que demos claro que el Plan Integrado de Recursos es un plan y como tal no está escrito en piedra. ¿Por qué les digo esto? Porque la misma ley contempla que se revise cada 3 años. ¿Y por qué? Porque en ocasiones planificamos, no logramos llenar las expectativas y existe una posibilidad de que haya que hacer modificaciones de manera que esas modificaciones nos permitan conseguir o lograr las metas más adelante o por lo menos la meta que se supone que sea inamovible, que es que en el 2050 logremos generar electricidad 100% a base de energía renovable. Eso es uno. Segundo, Puerto Rico, jurídicamente, en términos del negociado de energía, es único. Me explico. El profesor Agraí ha estado hablando de transbordo, wheeling, en una isla. De ordinario, ese wheeling se utiliza para mover electricidad de estado a estado. Cuando un generador independiente está en una jurisdicción fuera del estado y le vende a comercios, ya sean industriales, ya sean comercios, a entes, consumidores en ese otro estado. Entonces, eso lo regula el FERC, que es, ¿verdad?, el equivalente a lo que en los estados son las comisiones, pues este es el ente federal que regula la venta de energía a través de los estados. Pues en Puerto Rico existe wheeling en una isla. Así que el negociado de energía tiene una jurisdicción, por llamarlo así, dual. Va a estar regulando al ente que está a cargo de la generación, el legacy, y a esos otros entes que van a vender a través de transbordo en una sola jurisdicción. Eso es bien interesante y es novel. Y vamos a ver, ¿verdad?, cómo nosotros a lo largo del tiempo vamos a poder implementar esa coexistencia de dos elementos que en los Estados Unidos se dan a nivel estatal y federal, y aquí se va a dar solamente en una isla bajo la jurisdicción del negociado de energía. Eso es bien importante y es necesario recalcar por lo único que es Puerto Rico en ese sentido. Les mencioné en un momento dado que Puerto Rico es muy bueno enunciando políticas públicas, pero luego la realidad operacional no tiene nada que ver con la política pública. Es como si los gobernadores, quien fuese, entienden que cuando ellos dicen que algo va a ocurrir, ocurre. Y los que han tenido la oportunidad de trabajar en el sector público saben que cuando el gobernador dice esta es la política pública, no pasa absolutamente nada, a menos que haya un seguimiento, que haya unos controles, que haya unas presiones. El presidente mencionó específicamente el plan que lleva a Puerto Rico, o que debe llevar a Puerto Rico a producir 100% de su energía de energía renovable para el 2050. Eso, en ausencia de un mecanismo como el PIR, no pasaría absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la Autoridad de Energía Eléctrica hubiera decidido que quiere seguir construyendo plantas nuevas de carbón o de lo que sea, y entonces no pasa nada. Pues ahora resulta que ellos no pueden construir una planta de carbón, no pueden construir una planta del tipo A o del tipo B, si no es con la meta de 100% del 2050. Y me imagino que ustedes se preguntarán, ¿y qué herramientas tiene el negociado para evitar que la autoridad cambie esa planificación unilateralmente? Pues tenemos muchas. Para empezar, los regulamos, tenemos la capacidad de multarlos, y en caso de que ellos en cuartos oscuros realicen estas acciones contrarias al plan integrado de recursos, no solamente los multamos, sino, ¿verdad?,
podemos emitir órdenes y resoluciones de cese y desista. Así que herramientas tenemos, no ha sido el caso hasta el momento. La mayoría de las ocasiones, por no decir todas aquellas ocasiones en las cuales la autoridad discrepa, lo formaliza en sus escritos, pero al final del día respetan las decisiones y las órdenes que emite el negociador de energía. Pues nada, presidente, si hay algún amigo que nos quiera hacer llegar alguna pregunta o algún comentario, Pero esto fue rápido. o más importante,